Ahí está. Bueno, sí, buenas noches. Ahora sí, formalmente, no, todo para el video, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy de la gnosis simoniana, conocida como también la gnosis siríaca, por el lugar, digamos, donde se da este tipo de conocimiento, o judaica, digamos, ¿no? Bueno, de Simón el Mago sabemos algo, porque la Biblia nos enseña algunas cosas sobre Simón el Mago, ¿sí? Pero lo que no sabemos es todo lo que después hizo Simón, ¿sí? Cuando fue de alguna manera descalificado por los propios apóstoles, ¿no? Pero bueno, vamos de a poquito. Gnosis ya saben que quiere decir conocimiento, ¿no? Es este tipo de conocimiento primordial, secreto, elitista, que dicen tener ciertos grupos, ¿no? En este caso estamos frente a la gnosis de Simón. Vamos a ver qué dicen algunos padres de la iglesia y otros heresiólogos, ¿no? Sobre Simón. Justino, ¿sí? Sobre todo en siglo. Justino estamos en el siglo primero, en realidad el siglo segundo, nace en el 100, o sea, estamos en el límite entre el siglo primero y el siglo segundo y muere en el 165, ¿sí? También Justino Mártir. Claro, el mismo que Justino Mártir. Lo bueno es que Justino era samaritano, igual que Simón el Mago, ¿sí? Muy bien. En Apología primera, en Apología segunda, y algo en diálogo con Trifón, que son las obras que nos llegaron de Justino, habla un poquito de Simón el Mago, ¿sí? Ireneo de León directamente en la obra que escribió, que se llama El desenmascaramiento de la falsa gnosis, conocida como Adversus herejes o hereses, habla de Simón el Mago, ¿sí? Hipólito Romano, en una obra que escribió que se llama Filosofía, Refutatio o Elencos, nos habla también del sistema de Simón el Mago. Clemente y Orígenes de Alejandría nos hablan de Orígenes, creo que en el Contracelso, y Clemente en una de las Estrómatas también. Pero que lo escriben en ciertos libros, están escritos. Está mencionado. Mencionan algunas cosas que dijo o hizo Simón el Mago, ¿no? En realidad los que más refutan el sistema simoniano son, y los que no solo lo refutan, sino que nos llevan a nosotros a conocer el sistema de Simón, es Ireneo de León e Hipólito Romano, ¿sí? Todos estos autores, entre ellos algunos padres de la iglesia, otros no, otros son escritores eclesiásticos como Orígenes, dicen que Simón el Mago fue el iniciador de todas las herejías, el heresiarca, ¿sí? El iniciador de todas las herejías. ¿Lo toman a Simón como el fundador personal o él era parte de una escuela de pensamiento? Las dos cosas. Era parte de una escuela. Es decir, el movimiento no inicia cuando se da el conflicto, eso ya existía. A ver, lo que es la gnosis primordial existe, la gnosis es eterna. No, está bien, pero como escuela de pensamiento. Como escuela de pensamiento, la gnosis de tipo judaica inicia con Simón. Lo que pasa es que la gnosis de tipo judaica después va a influir en otro tipo de gnosis, que es como la que vimos la vez pasada, la gnosis más de tipo platónico-pitagórica, la gnosis valentiniana, la que vimos en el Gnosticismo, ¿se acuerdan? Pero si dicen que es el iniciador, ¿qué había antes? Nada. No, antes de Simón, Simón pertenece a una escuela de magos de Samaria. Ahí está, eso. Sí, lo que pasa es que ahí va a llegar después, ¿sí? Hola, Dani. Hola, David. Pertenece a una gnosis a los magos de Samaria, ¿sí? Forma parte de ese tipo de conocimiento, ¿sí? Entonces, dicen algunos de los padres y algunos de los escritores eclesiásticos que con él se iniciaron todas las herejías. De alguna manera que Simón influyó en las otras herejías. Por supuesto que la gnosis simoniana tiene muchas características de la gnosis valentiniana, ¿sí? que vimos la vez pasada, pero la gnosis valentiniana es posterior y además es una gnosis de tipo helenística más que judaica, digamos, ¿sí? Una gnosis que está más atravesada por la filosofía platónica y pitagórica que
la gnosis judaica, que está más atravesada por el judaísmo, digamos, si se quiere. ¿Sí? Muy bien. Entonces, además sí. se lo puede tomar como el iniciador de la herejía, porque antes de Simón prácticamente no existía el cristianismo tampoco. Claro. O sea que cuando aparece el cristianismo, o todavía ni se podía llamar cristianismo, ¿no? como un sistema, aparece juntamente Simón el Mago. Entonces por eso se puede decir que es el iniciador de la herejía. Porque antes herejía de qué? Hereje con respecto a qué? Al judaísmo. Con respecto Bueno, al lo que pasa que esto me imagino que es con respecto al cristianismo. Claro, sí, obvio, pero con respecto al judaísmo es un cripto judío soterizante. ¿Esto qué quiere decir? Es un judío samaritano, que ya tiene un problema, ¿no? Por ser samaritano, pero a su vez, él profesa otra fe que practica la magia. Por eso es un cripto judío. Un cripto judío es aquel que teóricamente dice adherirse al judaísmo, pero en realidad su verdadera fe es la magia. Forma parte de los magos de Samaria, cuyo representante o líder era Dositeo. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Triple hereje. ya el ser mago ya Era hereje para los judíos. Hereje para los judíos. Era panqueque, vamos a Sí, Era y panqueque. criticado por todos aparte, ¿no? Bueno, entonces dijimos que está relacionado con el mago de Samaria. Entonces el esoterismo de Simón pertenece a la tradición setiana. Bueno, la tradición setiana es una rama de gnosis que tiene que ver con una rama de gnosis judaica, digamos, ¿no? Setiana viene de Set, que fue el tercer hijo que tuvo Adán y Eva en reemplazo de Caín, ¿sí? Que había sido muerto, de Abel, perdón, que había sido muerto en manos de Caín, digamos, ¿no? Esa rama setiana es una rama que tiene que ver con el gnosticismo judaico, ¿sí? Bueno, Simón el Mago pertenece a ese tipo de tradición gnóstica. Ojo que los setianos decían remontar su gnosis hasta Adán y Eva, digamos, ¿no? Hasta Set. Claro, porque esa era la raza elegida, era la de Set, de la cual los gnósticos judaicos decían pertenecer, digamos. A diferencia de Set. Claro, a diferencia de Set. Bueno, ocupó posiblemente el lugar vacante dejado por Dositeo. ¿Sí? Ahí vamos a ver si llegamos, que había una especie de disputa por el liderazgo entre los magos de Samaria. Dositeo era el líder, pero Simón Mago siempre quería ocupar el lugar, ¿no? Y bueno, sigamos, que si no nos vamos a enredar. Bueno, la gnosis ceremonial está presente en la noticia de Dositeo, que está contenida en las 3 estelas de Set, ¿sí? Las 3 estelas de Set es un texto que pertenece a la biblioteca de Nag Hammadi, descubierto en 1945. ¿Sí? Es un texto gnóstico que pertenece a la biblioteca de Nag Hammadi, ¿sí? No solo esta gnosis pertenece, o sea, se puede ver, digamos, en las 3 estelas de Set, sino también en el Apocalipsis de Adán y en las homilías pseudo-clementinas, ¿sí? O sea, en estos 3 textos vemos que son de gnosis, pertenecen a la gnosis judaica, ¿sí? Bueno, la actividad proselitista de Simón empieza en Siria y llega a Roma, ¿sí? Se vale de los recursos de la magia y de la filosofía platónico-pitagorizante que había sido difundida en Alejandría, ¿sí? Pero obviamente que la gnosis judaica se vale mucho más de elementos que tienen que ver del judaísmo, digamos, ¿no? No es tanto una gnosis filosófica, digamos, como la que vimos de Valentín. Bueno, los hechos de los apóstoles lo condenan por mago y hereje. Ahora, Los concretamente, hechos de Lucas, ¿no? Sí. ¿qué es lo que hacía, para decir que hacían magia? ¿Qué hacían? Magias. No, pero ¿a qué le llamaban? Magia. O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico y oculto, digamos. Lo que hace un mago hoy. No el mago ese que hace De las la captaciones. Claro, no, un mago en serio, digamos. Un mago que hace, un mago manipula energías, entidades espirituales, demonios, para hacer el bien o para hacer el mal. Eso es un mago. Hace encantamientos, embrujos, trabajos,
hechizos. Ah, bueno, eso. Sí. Sí, no es el de, ¿cómo es el mago? De las cartas. Es el de las cartas. Bueno, perfil. Y obviamente pertenece a la tradición del mago de Samaria y La controversia en hechos es que él quiso comprar. sí, ahora vamos a llegar ahí, ahora llegamos. Sí, no, está todo, pero pasa que vamos a dar un poquito, digamos, sí, pero está todo. Bueno, los judeocristianos, vieron que en el siglo I hay tres grupos. Están los judeocristianos, están los gnósticos, ¿sí? Y están los protocatólicos, que serían aquellos que de la rama paulina, digamos, ¿no? Los que nosotros llamamos los gentiles, digamos, ¿no? Los judíos cristianos rechazan su inclinación helenística, o sea que es un judío atravesado, o sea, primero un judío medio, samaritano, ¿sí? Y helenizado encima, o sea, que de influencia griega, de conocimiento griego, y a su vez es un hereje, ¿sí? No admite su interpretación de las famosas parejas complementarias de matriz pitagóricas. O sea, las parejas complementarias son, ¿se acuerdan del sistema de Valentín? Que existía un primer principio, el que denominaban el prepadre, el abismo, a partir del cual por emisión habían surgido una serie de parejas complementarias o sisigías masculino-femenino, que los valentinianos llamaban eones, que eran entidades personificadas del mundo pleromático, del mundo espiritual superior. Bueno, esas parejas complementarias, el primero que las empleó en su sistema fue Simón el Mago, antes que Valentín, porque recuerden que Valentín es del siglo II, ¿sí? Entonces, bueno, los judíos cristianos lo rechazan, porque están hablando de parejas complementarias de un mundo superior, entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, los protocatólicos lo tratan como hereje y gnóstico, o sea, todo lo que son, lo que tiene que ver con la escuela de Pablo, digamos, ¿no? ¿Por qué falso gnóstico? Porque los primeros cristianos hablaban de la verdadera gnosis, para oponerla a la falsa gnosis. Así como hay una falsa gnosis, hay un conocimiento verdadero. El que utiliza mucho la palabra gnosis en contraposición de los gnósticos es Clemente de Alejandría, porque nos habla del verdadero gnóstico, ¿sí? Nosotros seríamos los verdaderos gnósticos, digamos. También tenemos un conocimiento superior, porque es el conocimiento que nos ha dado Jesús, y también participamos en un grupo de iniciación, porque cuando nos convertimos esa es nuestra iniciación, la conversión, ¿sí? O sea, nosotros también tenemos un conocimiento. Bueno, el conocimiento más genuino lo aportan los únicos fragmentos de la llamada Gran Revelación. Esta es una obra que escribió, se la atribuye a Simón el Mago, es la Apophasis Megalé. Se llama La Gran Revelación, y esto, de esta obra da cuenta Hipólito de Roma en su escrito Filosofúmena o Refutatio, ¿sí? Es una obra que escribe Simón el Mago. Ahora vamos a ver un poquito de esa obra, ¿sí? Ustedes creían que Simón el Mago era el que estaba bien. No, después siguió haciendo sus... Bueno, y para los heresiólogos, Simón es un instrumento del diablo que con su enseñanza produce apostasía. Los heresiólogos fundamentalmente son Ireneo de León e Hipólito Romano. No porque, Justino Mártir habla de la herejía, pero no es que toda su obra se dedica a condenar la herejía. Clemente Orígenes también menciona la herejía. Tertuliano también habla en una obra en contra de la gnosis más que nada valentiniana, pero no se dedican especialmente a combatir la herejía. Solamente Ireneo de León e Hipólito Romano. ¿Sí? ¿Se ve? Estamos hablando de solamente en el siglo II, ¿no? Después ha habido otros heresiólogos en distintos siglos combatiendo otras herejías, digamos, ¿no? Bueno, entonces en estos tres grupos, Simón el Mago es condenado de alguna manera, ¿no? Muy bien, y acá vamos al pasaje de Lucas, del libro de los Hechos, el pasaje de Hechos, que ahí Lucas nos habla de Simón. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Fíjense cómo utiliza el verbo, ¿no? Que antes, dice, ejercía la magia, que ahora no. Yo estaba pensando. Ahora no. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Algún grande es el estos. El estos es el equivalente a alguien grande, digamos, ¿no?
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sí? Primero vemos que dice que creyó y que fue bautizado Simón. O sea, que se convirtió. ¿Qué problema, Vos no? por creer y ser bautizado. Por lo que vamos a ver ahora, no se convirtió. Pero creyó, y también fue bautizado. ¿Sí? Pero fíjense, él estaba atónito. Es un mago samaritano que practica la magia. Lo que percibe como mago es que hay un poder que es superior al que él venía manipulando siendo mago. Lo que lo atrae a Simón es ese poder superior que él no tenía. ¿Sí? Quedémonos con esa idea. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. De hecho, hay un apócrifo que se llama Los Hechos de Pedro con Simón. ¿Sí? Que es un libro apócrifo que ahí evidentemente gana Pedro, ¿no? O sea, Simón hace algunos milagros, Pedro hace milagros más importantes, pero bueno, no lo vamos a ver hoy, pero también forma parte de todo lo que sabemos de Simón. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Acá está el problema, ¿no? Sí, ¿para qué pagar si se lo daban gratis, no? Claro, pero ¿Ese no era el problema ese? pero si dice que había creído y bautizado. Él ya había creído y se había bautizado. ¿Sí? Pero aparte, ¿quién lo bautizó? No, Evidentemente mucho discernimiento no había, ¿no? Y No, pero no, pero supongo no, que Felipe. pero no había necesidad. Felipe. Bueno, pero Felipe estaba en Samaria, ¿no? Claro, Es decir, hasta que llegó el profeta. Claro. en el texto bíblico no es necesario dar fe académica de haber entendido lo que se creyó. Nosotros Claro. hoy hacemos un curso de bautismo Claro. para verificar que lo que dice que está creyendo lo entendió. Tal Y cual. así todo también nos sigue pasando. lo mismo. Que hay gente que se bautiza y después se aparta y se va para otro. Bueno, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Se había creído, se había bautizado, pero tenía un corazón no recto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que se había creído, pero no se había convertido. Aparentemente no, ¿sí? Y por lo que vamos a decir hoy, menos, ¿sí? No hay ninguna duda que no se había convertido. Recuerda que él practicaba la magia, digamos, cuando se encuentra Felipe, y forma parte de toda la tradición del mago de Samaria. Lo que los motiva a él es tener más poder en realidad, no el mensaje que estaba predicando Felipe, digamos. Sí, hay también qué palabras se utiliza para creer, ¿no? Porque no olvidemos también Santiago dice que hasta los demonios creen. Claro, sí, obvio, sí. Sí. Si la creencia no tiene fruto, o sea, la creencia... Fruto de arrepentimiento. No hay cambio en la Sí, vida. Pero fíjense que si le dice arrepiéntete, es porque no se había arrepentido. Lo que no había pasado era eso, el 22. A ese punto. Exactamente, no Porque había si pasado. está queriendo comprar con plata el don del Espíritu Santo, te das cuenta que prácticamente no... Exactamente. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bien. Bueno, pero hasta ahí, si él realmente se hubiese arrepentido, Sí. no hubiera pasado nada. O sea, si él hubiese, porque pudo estar confundido en un primer momento con todas sus creencias y todo lo que traía. Si se hubiese arrepentido y hubiese terminado ahí la historia, por ahí
Claro, pero, nada, pero no fue lo que pasó. era una de las posibilidades como tantos otros. Lo que en la pasa es vida que del cristianismo. él venía sirviendo a Satanás, porque un mago lo que hace es servir a Satanás. En realidad él pensó que iba a poder, y en realidad él vio que hacían cosas, ¿sí?, los apóstoles, que él no podía hacer, digamos. Entonces lo que motivó a acercarse a ellos no fue tanto el interés por el mensaje de Cristo, lo que predicaban ellos, sino fue el querer tener más poder, digamos. Más poder que el que tenía. Porque cuando uno es mago y sirve a Satanás se da cuenta cuando hay un poder que es superior. Y eso fue lo que lo motivó a él a acercarse a los apóstoles. No fue el mensaje. Lo digo esto adelantando todo lo que voy a decir hoy, ¿no? O sea, a simple vista no lo vemos eso en el texto. Esto es una interpretación nuestra, pero cuando veamos lo que dijeron los heresiólogos, vamos a entender que lo que motivó a Simón realmente no fue el mensaje de Jesús, ¿sí? En realidad, si él ya servía a Satanás, o sea, hacía prodigios maléficos, llamémoslo así, él ya sabía, o sea que él ya creía, porque cuando alguien cree en el mal, sabe que existe el bien, o no lo ignora, pero toma partido por el mal, sí, porque le conviene o porque pero nunca había visto lo que vio. El hecho de que... Pero las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, si vos decís que sabe de la presencia del mal o de Satanás, a cual sirve con su magia, no puede no conocer y más siendo la presencia judío, del Dios. Aparte de Claro, judío. pero ahí dice también que él se asombra cuando Pedro y Juan empiezan a bautizar con el Espíritu Santo. Eso es lo que él lo sorprende. Claro, porque eso no dice es... acá, esto es otra él cosa. no había tenido ese tipo de experiencia, Eso. digamos, ¿no? Hay que ver también qué es lo que quiso comprar. No, quiso Lo que recibir el tenía Espíritu Pedro Santo. me parece muy bien. Claro, pero una cosa es yo comprar. entendí eso. Una cosa es comprar una franquicia y otra cosa es comprar la patente. ¿Me explico? Si yo puedo tener un McDonald's acá a la vuelta, Claro, compro la no, yo franquicia. creo que quería Pero la sí, patente. Claro, ese es el tema. Quiso tener el poder. El poder de decir a quién sí y a quién no, de administrarlo él. Exactamente. Pero fíjense que los apóstoles se dieron cuenta que su corazón no era sincero. Igual este relato está escrito 30 años después de los hechos, ¿no? O sea, Claro, pero es decir, es evidente, porque fíjense cuánta cantidad de versículos le dedicó al hecho de esta experiencia de haber creído, de haber sido bautizado, y de no recibir el Espíritu Santo en el término de la explicación de por qué otros que no eran judíos recibían el Espíritu Santo, que es antecedente de que después los gentiles iban a recibir el Espíritu Santo, no es como una onda expansiva. Pero en el medio de ese relato está este relato cuando ya, después de 30 años, cuando se escribe Hechos, seguramente ya había problemas con esto. Sí, por supuesto, o sea, Simón venía engañando durante años, venía practicando la magia durante años. No es que de pronto lo encontró Felipe practicando la magia, o sea, él ya pertenecía a la tradición del mago de Samaria, con lo cual ya estaba iniciado en la gnosis, ¿sí?, samaritana, ¿sí? Se dice siríaca por el lugar de esta Samaria, digamos, ¿no? O judaica porque en realidad Simón es un cripto judío, que es un judío de palabra, pero en realidad es un judío esoterizante, que quiere decir que está metido en la gnosis. Bueno, Justino, ¿sí?, ya acá tenemos, fue el primer filósofo cristiano, podríamos decir, pero también podríamos poner a Arístides y a Cuadrato acá, digamos, los primeros tres que escribió una apología al emperador Adriano. Pero lamentablemente algunas obras de Justino se perdieron, pero lo poco que dice Justino sobre Simón lo vamos a ver ahora, ¿sí? Lo primero que dice es que los herejes son impulsados por los demonios. O sea que Simón es una persona que fue impulsada por los demonios
a enseñar cosas que van en contra de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? No es un libre pensador, es alguien que trabaja para los demonios, para Satanás, y que Satanás mismo impulsa a los herejes para pervertir lo que fue bien dicho. Conscientemente. Conscientemente. Si Simón era consciente, No, en general los herejes. sí, algunos sí, porque se inician en ciertas logias y tienen cierto rito de iniciación que ellos saben a quién están sirviendo. Claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando Jesús lo llama Satanás a Pedro, Pedro era inconsciente lo que estaba diciendo, y sin embargo el Señor le dijo... Sí, pero Pedro no practicaba la magia. Claro. Sí. No, estos que practican magia saben a quién sirve, digamos. ¿Sí? Aparte, justamente sirven a aquel que le da ese poder, digamos. No solo poder, sino le da bienestar económico, le da un montón de cosas que como a cambio del servicio que prestan, ¿no? En tercer lugar, porque aún después de la ascensión de Cristo al cielo, los demonios han impulsado a ciertos hombres a decir que ellos eran dioses. Y estos no solo no han sido perseguidos por vosotros, sino que habéis llegado hasta decretarle honores. Bueno, acá Justino dice que a Simón, ¿sí?, el Imperio Romano como que hizo una estatua en su honor, digamos, ¿sí?, como reconociendo que era Dios. Pero en realidad la estatua no era, después se descubrió con el tiempo que no era a Simón, ¿sí? Y hacía a un tal Simón, samaritano, originario de una aldea por nombre Guitón, habiendo hecho en tiempo de Claudio César prodigios mágicos por arte de los demonios. Justino no tenía duda de por qué que en él obraban en vuestra imperial ciudad de Roma, fue tenido por Dios, y como Dios fue por vosotros honrado con una estatua que se levantó en el río Tíber entre los dos puentes y lleva una inscripción latina a Simón, Dios Santo. Después se comprobó que no era Simón, digamos, pero Justino creyó que era Simón. Era otra. ¿Cuál era la fuente de Justino sobre Simón? Y la fuente, Justino es samaritano, igual que Simón. Pero la fuente sobre la cual él se enteró de Simón. Eso me pregunto. Es decir, ¿lo leyó en dónde? Porque obviamente no son coetáneos. Ahora vamos a ver. ¿Qué es esa cita 1 a Paul? Primera Apología, 26.1, que es la obra que nos llegó de Justino, ¿sí? O Apología Primera. En realidad está fragmentando, pero en realidad siempre fue una sola apología, pero después se dividió en dos. Bueno, entonces acá vemos que los herejes son impulsados por los demonios. Simón obra por arte demoníaca, ¿sí? Bien, Justino no tiene duda de eso. Y casi todos los samaritanos, si bien pocos en las otras naciones, le adoran considerándole como Dios supremo, o Dios primero. Y a una cierta Helena, que le acompañó por aquel tiempo en sus peregrinaciones, y que antes había estado en el prostíbulo, la llaman el primer pensamiento de él nacido. Acá vemos los rasgos de la gnosis. Tenemos al Dios primero, ¿sí?, que sería la gnosis valentiniana, quien el prepadre, el abismo, ¿no? Y a Helena, ¿sí?, que en la gnosis valentiniana sería quien la enoia, el pensamiento del padre, que es un eón femenino. Helena, ¿sí?, es el primer pensamiento del Dios supremo, o sea que es, en la gnosis simoniana, es el equivalente a la enoia, ¿sí?, en la gnosis valentiniana. ¿Se acuerdan que vimos la gnosis valentiniana? Bueno, ahora voy a poner un poquito más técnico. Cuando avance tengo que poner un poquito más técnico porque hay que entender, porque estamos hablando de una gnosis que es previa a la valentiniana. Y estamos diciendo que el sistema valentiniano, el sistema simoniano es el primero de todos, y que los heresiólogos dijeron que Simón el Mago era el padre de todos los herejes, y que todas las herejías habían comenzado con Simón. Entonces vamos a tratar de entender lo que dice Simón, comparándolo con la gnosis un poco más sofisticada que es la gnosis de Valentín, que es la gnosis más helenística, digamos, ¿no? Bueno, igual Justino mucho no dice, necesitamos a otros heresiólogos, entre ellos Ireneo de León, ¿sí? Ya Ireneo de León sí nos dice muchas cosas. Sabemos que nace en Esmirna, 130, muere en Lyon, Francia, 202, en la actual Francia,
¿sí? Y que su obra principal fue la del desenmascaramiento de la falsa gnosis, o el Adversus Haereses. Bueno, también escribió Demostración de la enseñanza apostólica, o Videixis,